Bienvenidas y bienvenidos a Noticias Positivas, donde te mostramos que un mundo mejor es posible. Y hoy estamos con Javier Peña. Lo primero, muchas gracias por estar aquí con nosotros, aquí en Noticias Positivas, Javier. Muchas gracias por invitarme, encantado de estar aquí contigo. Bueno, vamos a hablar de Hope, la serie, pero antes, vamos, si quieres, para empezar un poquito a ver el camino que te has llevado, que te ha traído hasta aquí. El camino empieza hace años cuando decides hablar de cómo solucionar el cambio climático a través de las redes sociales. Cuéntanos estos inicios. Pues bueno, la verdad que empecé hace 3 años a raíz de que se publicó el informe famoso del IPCC, la máxima autoridad científica en materia de- de cambio climático, en el que advertían de que nos quedaban menos de 12 años para llegar al punto de no retorno, a partir del cual mantenernos por debajo del objetivo de 1,5 grados iba a ser imposible, y ya a partir de 1,5 grados se empiezan a desestabilizar los sistemas climáticos globales exponencialmente, y el daño y la repercusión ascendía a límites intolerables. Sí. Y a mí eso me pilló, que me acababa de convertir en padre, y además pues me impresionó especialmente, porque es claro, esas fechas 2030, 2040 cobran otra dimensión cuando calculas la edad que va a tener el bebé que tienes ahora mismo entre los brazos, y el futuro que le espera. Y bueno, pues la verdad que, aunque yo siempre he sido naturalista y ambientalista, pero nunca había centrado mi actividad en la divulgación climática ni en el activismo climático. Y a raíz de ahí, pues bueno, decidí abrir una página en Facebook, que era lo que yo podía hacer, porque sentía que tenía que hacer algo de alguna forma, porque cuanto más leía, más me asustaba y más me angustiaba. Y decidí abrir una página en Facebook para hacer vídeos traduciendo de alguna forma lo que estaban diciendo los científicos en todos los informes que me estaba devorando, a vídeos cortos que pudieran funcionar en las redes. Y bueno, la verdad que la acogida fue infinitamente superior a la que yo me esperaba, y bueno, aquí estamos hoy, que ya Es hay brutal. O sea, Sí, la verdad que me es estás diciendo que alucinante, nunca sí. habías hecho divulgación. No, 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 nunca, nunca, Y nunca tienes, había en hecho. Facebook eran 1 millón, más de 1 millón, desde lo que me suena. Y en Sí, Facebook, sí, 200, en Instagram, 200 y pico mil. sí, y luego hay otro canal de Facebook eh, en inglés, que también tiene 150.000 o por ahí. En total es 1,5 millones de seguidores los que ya siguen a Hope. Y Madre se han mía. superado ya los 500 millones de reproducciones. Es una cosa, pues no sé, Increíble. alucinante, que no se termina mucho de comprender. Son unas cifras tan grandes que no es difícil interpretarlas, pero bueno, es un hecho. Así que nada, la verdad que, pues eso, a los pocos meses ya la viralización empezaba a ser alucinante, y yo pues decidí ya dejar mi trabajo y dedicarme plenamente a esto, porque era lo único que ya tenía sentido hacer en realidad, porque bueno, yo me dedicaba a la comunicación digital, bueno, pues en muchos ámbitos, pero bueno, pues de repente era ya sentía que no podía hacer otra cosa que dedicarle tiempo a Hope, y bueno, pues hasta aquí, la verdad que ya estoy volcado, metido hasta el cuello en esto, y bueno, la verdad que es una pasada lo que está pasando, y la acogida que está teniendo en las redes. Hay seguidores de más de 80 países, le llegan los vídeos a todo el mundo por WhatsApp, por grupos insospechados de familiares, de primos, de no sé qué, que se los manda alguien de Colombia, que se lo manda alguien de México, y luego le llega a un amigo mío de España por WhatsApp y me lo cuenta, de madre mía, esto. Y es alucinante, la verdad, lo que está pasando. Está claro que parte de esto se debe, evidentemente, a que lo haces muy bien. Está claro. Pues, Si no supieras contar las cosas o fueras aburrido o no tuvieras un tono adecuado, pues evidentemente esto no llegaría a ningún lado. Pero además de eso, yo creo que has tocado una fibra, una inquietud. Algo pasa, hay una audiencia, hay gente que quiere saber de estas cuestiones, ¿verdad? claro, sí, yo de hecho, en realidad, hay una cosa que estoy haciendo que desde el principio,
que va en contra de todo lo que supuestamente hay que hacer para comunicar la crisis climática llegando a mucha gente, que es lo que se suele decir, que es esto de hay que hacer cosas divertidas, que no asusten, que tampoco se metan mucho en las cosas técnicas, cosas emocionales, que es lo que es el supuesto manual de cómo comunicar esto, que se aplica en muchos lugares. Y bueno, yo he hecho todo lo contrario. Yo estoy haciendo vídeos explicando lo que yo aprendo y lo que yo incorporo. Es verdad que trabajando mucho el lenguaje para que sea comprensible por cualquiera sin que no se haya leído tantas cosas como yo me he leído, pero bueno, pues eso, hago vídeos metiéndome en el asunto sin paños calientes, explicando procesos complejos. Tengo vídeos explicando cómo la acidificación oceánica interfiere en el desarrollo de las conchas de las diatomeas y cómo eso puede desencadenar una catástrofe global y cómo eso ya está estudiado por los científicos como un desencadenante de las extinciones masivas anteriores que tienen millones de reproducciones y eso va en contra de todos los manuales de comunicación de cambio climático y a mí me gusta mucho especialmente que pase eso porque me parece que habla muy bien del público, que habla muy bien de que bueno, pues de que la ciudadanía, de que la gente quiere entender esto, quiere que se lo expliquen como personas adultas y quiere entender lo que está pasando, lo que podemos hacer y el punto en el que nos encontramos. Y yo creo que es una gran noticia. Creo que el éxito que ha tenido Hope debería servir para todo este mantra de que, bueno, que la gente no quiere oír hablar del cambio climático, que se aburre, que, mmm, bueno, que si explicas las cosas como son, pues la gente se puede asustar porque da miedo y todo esto. Y bueno, la experiencia está demostrando que es todo lo contrario. Por increíble que parezca, que yo no me lo termino de creer, pero bueno, pues en 2020 y en 2021 la de Hope ha sido la cuenta con más impacto, la cuenta ambiental con más impacto del mundo en Facebook, con bastante diferencia. Y yo creo que eso es una gran noticia por lo que acabo de contar, porque nos habla de que la gente quiere comprender y que le hablen como adultos y que quiere entender el momento en el que estamos para saber qué hacer al respecto. Ha sido un paso natural, además, esta transición que estamos haciendo, que estáis haciendo, quiero decir, y que nosotros estamos aquí contando entre estos vídeos en redes sociales y este proyecto de serie, porque en realidad tus contenidos son más propios o pegan más, si tú quieres, en una serie de televisión que en unos vídeos en redes sociales, ¿no? Cualquiera diría en esos manuales de comunicación que esto puede cuajar como tele, no como vídeos cortos de Instagram, ¿no? Entonces, claro, evidentemente se ve que esto es un paso natural. Sí, la verdad es que sí, porque es verdad que el formato de vídeos de 3 minutos, bueno, pues te permite llegar a mucha gente en las redes, pero pues eso, te tienes que dejar muchas cosas fuera y resumir un montón. Y pues bueno, hay veces que se queda un poco corto y justamente ahora, bueno, quería centrarme con este proyecto de docuserie que se llama Hope, estamos a tiempo, que está, por cierto, en financiación colectiva con un crowdfunding en Kickstarter, que ya hemos llegado casi a la mitad del objetivo y nos quedan 20 días para Mira, conseguir vamos a verlo. lograrlo. Venga, muy Ay, bien. perdón, esta no es. Un momentito. ¿Dónde la tengo? Porque había puesto ya aquí para que fuera. Aquí está, perdón. A ver si la vemos. Aquí se ve, no sé si la ves tú, que te he compartido la pantalla. Sí, la veo. Básicamente aquí está la campaña de Kickstarter. Pues sí, estáis ya a la mitad. Y bueno, aquí está kickstarter.com. Si buscáis en proyectos con, bueno, Hope, estamos a tiempo.
Dentro de Kickstarter se puede encontrar y hay que participar. Yo he participado porque quiero verla, quiero estar en la premiere y porque es Sí. que merece mucho la pena. Y una cosa muy interesante, y que además insistes mucho en tus vídeos, es que es muy importante que se financie así, porque este mensaje tiene que ser independiente de cualquier tipo de presión económica y tiene que ser un mensaje que llegue sin más filtros que el de la verdad científica, supongo. Claro, es cierto que, bueno, ya hemos tenido pues contactos de grandes empresas que, bueno, pues estarían encantadas de financiar esto desde el principio, Ajá. ¿Y pero claro, algunas sospechosas eso no, habituales o culpables de... no quiero, no hace falta que des nombres si quieres, sí, pero de las que podríamos no, pensar. no voy a dar nombres, pero sí, las sospechosas habituales y, y bueno, claro, pues es que es una cosa que no queremos aceptar, aunque nos evitaría mucho trabajo y las pondría las cosas muy fáciles, pero desde el principio hemos puesto el foco en la necesidad de abordar el tema del que trata la serie, que es cómo resolver la crisis climática, cuáles son las soluciones que deberíamos poner en marcha en cada ámbito de nuestra sociedad para resolver esto a tiempo, según la ciencia. Y pues claro, es un ámbito en el que hay muchísimos intereses, hay, hay muchos intereses, hay mucho dinero en juego y pues es un terreno peligroso, claro. Entonces, justamente nos queremos blindar con el apoyo de miles de personas que den un poquito de dinero y para garantizar que podemos lanzar esto de forma independiente y no tener que responder a las presiones de nadie y hacer los contenidos en base a la ciencia, en base al rigor y en base a las verdaderas soluciones que deberíamos estar aplicando en todo el mundo. Pero Claro, ciencia, pero una presentación muy atractiva. Por ejemplo, en los vídeos que he visto, cuéntanos este simulador llamado Sagan, que está súper chulo, así hablando en plata, me encanta. Porque, y además el nombre, evidentemente, supongo que se basa en el divulgador Carl Sagan. Y claro, es claro. que de alguna manera va siendo necesario que haya un Carl Sagan o un Rodrigo de la Fuente o alguien así de este tema del cambio climático y de cómo vencer a la crisis climática, porque no estamos hablando de una serie de cambio climático, sino cómo vencer a la crisis climática y es el momento de eso. Claro, es que le hemos puesto el nombre al simulador, que ahora te explicaré un poco en qué, en qué consiste el nombre de Carl Sagan, porque justamente lo que consiguió Carl Sagan con la divulgación fue trascender las barreras de los habituales que ven documentales y crear una serie fascinante que vieron decenas de millones de personas y que se convirtió en una serie de culto, utilizando técnicas que son más propias de la ciencia ficción para explicar y hacer entender los procesos de de forma atractiva y de forma sencilla. Y pues la verdad es que queremos hacer, es un objetivo muy ambicioso, lo sé, pero bueno, que queremos hacer algo parecido a lo que hizo Carl Sagan con la astronomía, eh, con la crisis climática y con las soluciones. Y este simulador, Uh -huh, que es una... A ver, el simulador, vamos a ver, nos vamos a basar en la docuserie, uh -huh. en el informe Drawdown, que es una iniciativa lanzada por científicos de renombre internacional en la que hacen un inventario de las 100 mejores soluciones que tenemos ya a día de hoy. No vamos a hablar de la fusión nuclear o de los reactores de torio, cosas que podrían llegar en un futuro o no, sino vamos a hablar de lo que tenemos ya a día de hoy para no solo llegar a emisiones cero en poco tiempo, sino también para ampliar los sumideros naturales que absorben CO2, los, los ecosistemas que capturan CO2 y empezar a doblegar esa curva de emisiones que llevamos, esa concentración de CO2 que lleva subiendo dramáticamente desde el último siglo y medio, empezar a doblegarla y empezar a bajar hasta devolver al planeta al equilibrio ambiental, hasta las 350 partes por millón de CO2, que es por debajo del umbral que ha vivido la humanidad en toda su historia, ¿no? Entonces, es un simulador
que parece un poco sacado de Star Wars, Sí. que nos va a permitir. Mira, aquí tengo una frasca que voy a emplear en un vídeo próximamente, lo digo porque para entender Qué bien. el problema del efecto invernadero, se puede entender muy bien con un mecanismo como este, que es lo que representa esa máquina, ¿no? Que es, por un lado, tienes un grifo que suelta un líquido, bueno, en este caso un gas, que es el CO2 y otros gases de efecto invernadero. Tienes un nivel que va subiendo y es lo que determina la temperatura global, y por otro lado tienes un desagüe que Ajá. tú puedes abrir o cerrar más, ¿no? Entonces, si entra más CO2 del que sale, del que la naturaleza puede absorber, el nivel va subiendo. Nosotros lo que hemos hecho en este último siglo y medio es, a la vez que abríamos sin control el grifo que echa gases de efecto invernadero, a la vez hemos ido destruyendo los sumideros, hemos ido cerrando el grifo, y por eso el nivel de CO2 no ha parado de subir de forma inédita en la historia de la Tierra. Entonces, el objetivo de la serie va a ser con un simulador, con una especie de ordenador con holograma, ir introduciendo cada supuesto, cada medida, pues por ejemplo, ¿qué pasaría Ujú. si el 50% de la humanidad redujese su consumo de carne a la mitad? Por ejemplo. Pues Ujú. veríamos que se amplían los sumideros porque se libera un montón de tierra que puede renaturalizarse y puede volver a secuestrar el carbono, y veríamos que el chorro de CO2 y de metano que genera la agricultura empieza a cerrarse, ¿no? Entonces vamos a ir introduciendo todas estas medidas que están calculadas ya por científicos de renombre internacional, hasta establecer una hoja de ruta viable, tanto técnica como económicamente, como a nivel social, para revertir el cambio climático. Entonces, vamos a ir jugando con esas medidas y eh, vamos a ir haciendo el camino de la solución, visitando algunos de los proyectos más punteros que ya están poniendo en marcha estas soluciones y conociendo su viabilidad y cómo lo están desarrollando, y a introducir supuestos en ese ordenador con, con hologramas, y a ver el efecto que eso genera sobre el simulador Sagan y cómo va subiendo o bajando el nivel de CO2. Además, va a haber que lograrlo antes de que se activen los mecanismos de retroalimentación, de que crucemos los puntos de no retorno, que son los mecanismos naturales que al desestabilizarse empiezan a calentar el planeta, como el deshielo del permafrost, que contiene una cantidad ingente de carbono, y que al descongelarse empieza a liberarlo y a calentar el planeta, ya independientemente de nuestra actividad, ¿no? Entonces, el reto es lograr todo eso y lograrlo a tiempo antes de que se desestabilicen los equilibrios climáticos. Entonces, ese va a ser un recorrido a lo largo de 10 capítulos en el que vamos a ir desgranando cada ámbito de la economía y de la sociedad con las mejores soluciones que ya tenemos viables, y estableciendo una hoja de ruta en tiempo y en escala que sea compatible con no superar esos puntos de no, de no retorno, y con revertir el calentamiento global. Es un objetivo, la verdad, apasionante. Es apasionante porque además vamos a poder ver básicamente todas las propuestas que hacéis, el impacto que tienen, y además es una forma gráfica de verlo, y además entiendo que cada capítulo, como tú dices, va a abordar un tema en concreto, ¿no? O sea que porque son muchas soluciones y hay que estructurarlo por temas, o sea, uno a lo mejor será de alimentación, otro será, Eso ¿no? es. Algo así, ¿no? Eso es, justamente, sí, sí. Hay uno de alimentación, otro de electricidad, otro de movilidad y transporte, otro otro de economía, otro de ecosistemas terrestres, otro de ecosistemas marinos. Vamos a hacer un barrido por cada ámbito de nuestra sociedad, desde las viviendas, a cómo nos calentamos, a cómo las aislamos,
hasta las técnicas de cultivo que necesitamos en este momento, hasta el comercio internacional, pasando por todo el resto de ámbitos, ¿no? Va a ser un recorrido que yo creo que es fundamental porque, como sabes, la llamada ecoansiedad es Sí, un fenómeno que se está extendiendo cada vez más, que es un fenómeno que nos paraliza, que nos bloquea, porque el cambio climático, cuando es un monstruo abstracto, informe, invencible, que no tiene forma y que por tanto no se le puede atacar por ningún lado, y de alguna forma estamos en manos de gobiernos que no reaccionan, y yo qué puedo hacer, yo no sé qué puedo hacer ni por dónde empezar, escucho cosas contradictorias. eh, en ese panorama estamos perdidos, claro, porque nos vemos bloqueados, acorralados contra una esquina y no nos queda otra al final que poner una pantalla de protección y seguir con nuestras vidas lo mejor que podamos, porque al final, ¿qué puedo hacer yo cómo voy a sostener este problema tan tan gigante que no sé ni por dónde empezar y al final pues nos lleva a la inacción, al desánimo y sí. a la apatía. Y cuando lo cierto es que no solo es posible vencerlo, sino que es que además la sociedad que vamos a conseguir cuando pongamos en marcha todas las medidas que tenemos que poner en marcha, va a ser una sociedad infinitamente mejor que la que tenemos hoy y lo vamos a lograr en tiempo récord. Es lo que decimos en el tráiler. Podemos elegir, somos una generación que va a pasar a la historia, porque de lo que hagamos en estos pocos años va a depender el futuro de los próximos milenios y tenemos que elegir cómo queremos ser recordados, como la generación que decidió no actuar cuando aún había tiempo, porque dentro de X años ya no va a haber tiempo para actuar en las condiciones en las que estamos hoy. O también podemos ser la generación que protagonizó la mayor evolución social y la mayor mejora social que haya existido jamás, ¿no? Yo creo que si me das a elegir, tengo clara la Está claro. respuesta. Está claro. Yo viendo tus vídeos, hay una cosa que me resulta no sorprendente, porque son temas que siempre, bueno, he trabajado en ellos y me gustan, pero es verdad que hay un contraste muy claro entre tus enfoques y los de la prensa convencional e incluso los de la prensa especializada, ¿no? No sé si es que al final no sé si decirlo, ese pesimismo aborda a todo el mundo, que al final no deja ver que al margen de que el problema del cambio climático sea muy complicado, sí que se pueden hacer muchas cosas y sí que hay muchas cosas que hacer, más allá de las complicadas y las que requieren negociaciones y de las que requieren cambios profundos. Hay medidas que serían bastante efectivas, que no son brindis al sol y que se pueden poner en marcha mañana mismo. Y a mí me da la sensación, y creo que no es una conspiranoia mía, que ese tipo de cuestiones que se pueden empezar a poner en marcha mañana mismo no se quieren poner en marcha, o si quieres, no se quiere dar ese mensaje de que hay una parte del camino que no es tan difícil y que se puede empezar por ahí, que de alguna manera no interesa, porque a lo mejor hay ciertas voces desde posiciones negacionistas o inactivistas o retardistas que les interesa que sigamos atrapados en esta dificultad y que les interesa que no se cambie el discurso. ¿Cómo lo ves? Yo creo que es una evidencia que está probada ya. Hace poco se filtró una encerrona que les hicieron a unos lobistas de la petrolera Exxon, en la que ellos pensaban que estaban hablando con un admirador y con un colega, y los tíos se sueltan la lengua en una conversación de Zoom y empiezan a decir, bueno, pues cómo hacen campañas con bots a gran escala para desacreditar las alternativas, para extender la confusión, para ganar tiempo y claro, porque el tiempo que se tarde en acelerar la transición a las energías limpias son años de ganancias fáciles con todas las infraestructuras que ya tienen construidas para la Claro, petrolera. claro. Y, y son petroleras que ahora mismo, por ejemplo, acaban de paralizar ellos mismos
el plan climático más ambicioso del mundo que iba a poner en marcha Joe Biden y que un solo senador al que ellos mismos se referían como el Kingmaker, al que llamaban cada semana y que le pagan la campaña electoral, ha bloqueado un solo senador de los demócratas, era el voto que les faltaba para sacar adelante este plan con 3,5 billones de dólares, Madre mía. una inversión inédita, y la ha bloqueado este pollo que le paga la campaña Exxon y que además tiene muchísimas acciones millonarias en empresas de carbón. O sea, es que ahí en Estados Unidos se ve todo cristalino. Es decir, el mismo al que se referían ellos como su kingmaker, su hombre fuerte, que se reunían con él todas las semanas y que era su pieza clave en el Senado, pues bueno, pues acaba de paralizar la mayor inversión pública de la historia reciente de Estados Unidos, y el plan climático más ambicioso del mundo acaba de paralizarlo él, Y, comprado por la petrolera Exxon. Bueno, pues es que más claro no se puede ver. y encima Biden está ahí, bueno, este anuncio que hizo, creo que fue ayer, que va a liberar parte de sus reservas estratégicas de petróleo, lo, Y a autorizar nuevas perforaciones de fracking, ¿no? en el mar. No, De en el mar petróleo. había escuchado, no sé Es que si de fracking petróleo. también hay artículos que he visto yo hoy por ahí de gente que dice que está animándole también al fracking, todo por el tema de la, bueno, la crisis energética o todo este rollo que tienen ahora, de la paralización, posible paralización económica, que claro, se Sí, paraliza porque a lo mejor el monstruo no va a dar más de sí y le vamos a poner otra respirador asistido más y otro gotero más a ver si aguanta, aunque vaya a morirse, es porque si seguimos por esta vía se va a acabar muriendo y vamos a acabar pagándolo todos. Pero vaya, que es una noticia muy lamentable el tema de lo que sí. está haciendo Biden o, bueno, sí, los últimos pasos de Estados Unidos, creo que también China está metida en el ajo. Claro, ahora con la crisis energética, con la escasez de gas, están intentando salvar los muebles, pues apostando otra vez por el carbón y por el gas. Yo quiero creer que va a ser una cosa coyuntural de este invierno, y que se van a reanudar las inversiones millonarias en renovables, porque al final es que, si es que ya es 2 veces más barato las renovables que el gas, es 4 veces más barata que la nuclear, que el carbón son 3 veces más baratas. Los combustibles fósiles están ultra subvencionados, muchísimo más que las renovables. Es decir, es una tecnología que ya es claramente inferior, aunque quitásemos el tema climático del tablero. O sea, es decir, ya no tienen nada que hacer. El almacenamiento con baterías, con hidrógeno, con termosolar, ya ha bajado sus costes en un 85%. Es decir, ya no hay motivos ni siquiera económicos para contener la transición a las renovables. Y si ya pones en cuenta todos los costes asociados a seguir con esas energías sucias, es que la cuenta de resultados no sale por ningún lado. O sea, es una cosa totalmente que solo se puede sostener por intereses creados. No tiene ninguna lógica, no tiene ninguna lógica, ni Que, económica, ni ambiental, ni social. que siento el capitalismo una cosa que, esto ya es una opinión mía, es algo bastante lamentable como modelo social y modelo moral. Si al Ujú. menos fuera capitalista, siendo para mí un modelo bastante lamentable, si fuera eso de la rentabilidad y el beneficio bien Ya, pensados, pues tampoco. Pero es que ni siquiera es eso, es que simplemente estamos hablando de los intereses de unos pocos exacto. señores y señoras, sobre todo señores, que les Sí, da sí. igual el futuro de la humanidad porque es que ni siquiera es una cuestión económica, es una cuestión de, no es economía, es econo suya, la de estos pocos, ¿no? Sí, 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 Básicamente. sí. Es que No, no no, tiene total. mucho sentido y aparte de sus intereses económicos, pues sí que es verdad que está esa maraña de desinformación y de, bueno, y de dejarnos un poco tristes y sin esperanza. Cuando es eso, por supuesto que hay que poner en marcha muchas medidas en muchos campos y por eso vais a hacer una serie que hable de tantos temas. Pero hablamos de estas cuestiones que no son brindis al sol y que pueden empezar a ser solución al cambio climático y que pueden ponerse en marcha mañana.
Mira, yo es que trabajando ya en los guiones y todo eso, es que cada vez me sorprendo más. Y con el informe Drawdown también, que es súper riguroso, que siempre coge los valores medios de los resultados que tienen, se basan siempre en publicaciones científicas de primer nivel. Ha Es que hay pasado. muchísimo hay muchísimo que se puede hacer. Por ejemplo, mira, vamos a hacer un pequeño cálculo, ¿vale? Por ejemplo, el 6% de las emisiones globales viene de las fugas en, en explotaciones, en explotaciones de combustibles. El 6% de las emisiones globales viene de las fugas mal selladas de las empresas de combustibles fósiles, de los gasoductos y de las instalaciones. Simplemente obligando a las empresas de combustibles fósiles a hacerse cargo de sus fugas, reduciríamos ya el 6%, que es 3 veces más que toda la aviación global. Madre mía. Seguimos, seguimos. El 8% de las emisiones globales se generan para producir alimentos que tiramos a la basura, porque actualmente estamos tirando 1/3 de la producción mundial de comida. Simplemente aprobando leyes ambiciosas contra el desperdicio alimentario en toda la cadena, podríamos reducir increíblemente Ah, que principalmente se pierde pues, en supermercados, en las cadenas de distribución y un pequeño porcentaje también en los hogares, pero ya se están tomando medidas en muchos países y se están consiguiendo efectos impresionantes. Es el 8% de las emisiones, la comida que tiramos a la basura. Seguimos, el 9% de las emisiones viene de la deforestación. Aquí no hay que hacer nada, simplemente hay que no hacer. Simplemente hay que dejar de deforestar los bosques y las selvas del mundo. Creo que es un objetivo que puede ser plausible conseguir, me parece a mí. El 3% más viene de la pesca de arrastre, porque levantan el fondo marino y liberan el carbono secuestrado en ese fondo y al final se sí, se termina libera, claro. liberando. El 4% viene que esta me parece alucinante, del exceso de fertilizantes nitrogenados. Es decir, echamos más fertilizantes en los cultivos de los que las plantas pueden absorber y ese exceso al final se acaba descomponiendo y liberándose en forma de óxido de, de nitrógeno, que es un potentísimo gas de efecto invernadero. Aquí solamente hace falta echar la cantidad correcta en los cultivos Hombre, de fertilizantes. Hay que y, echar menos. y si pusiéramos ya, Hay que gastar menos. si apostáramos ya por la agricultura ecológica, ni te digo, claro, pero ni siquiera hablar de Bueno, eso, que sería claro, lo ideal, pero es que ni siquiera ahí estamos en es que, esas. es que estoy hablando solamente de las cosas Que se pueden hacer del mañana primer casi. momento. Claro. Claro, otro 5% viene de las emisiones de metano animal. Ya hay una cosa que se puede hacer hoy, que es echarles a las vacas un preparado de algas rojas Sí. o alimentación que neutraliza el 82% de las emisiones de metano, según acaba de publicarse en una revista Un científica de primer nivel. momentito que se ha cortado un momento. Has dicho algas rojas, ¿verdad? Es que hay un momento que se ha cortado el vídeo. Algas rojas, que eso se mezclaría con la dieta, dices, de los animales. Sí, simplemente aportando un 2% de la dieta de las vacas con un tipo de algas rojas, ya se neutralizan el 82% de las emisiones de metano. Eso es algo que se puede hacer hoy y no se está haciendo, ¿vale? Y que además el cultivo de estas algas captura ingentes cantidades de CO2, con lo cual es un win-win por todas partes. Totalmente. No se, no se hace. El cemento es el 3% y ya hay técnicas de producir un cemento que rebaja sus emisiones en un porcentaje altísimo y que además secuestra el carbono al secarse. Es una técnica que ya está en marcha y que no se hace en muchísimos sitios. El acero, el 5%, ya se está produciendo
a cero sin emisiones de forma viable y es viable extenderlo al resto de la cadena de producción. Y otro es los refrigeradores, los productos químicos que se utilizan para refrigerar, que representan otro 3%, que la mitad de ellos se generan por no, eh, desecharlos correctamente. Si se tirasen en un lugar adecuado y se guardasen bien, evitaríamos el 1,5%. Y si utilizásemos otros refrigerantes que no tienen tantas emisiones y que ya son viables a nivel económico, el otro 1,5%. Solamente con estas medidas ya hemos ahorrado el 43% de las emisiones. ¿Perdón? Y el ¿Cuál? 43% de las emisiones de efecto invernadero globales acabamos de desactivarlas con estas medidas que te acabo de contar. Esto es, ¿Vale? fli- esto es, esto es flipante. O sea, El- fíjate que he visto el vídeo y me sorprendió, pero claro, muchas veces es difícil quedarte con datos concretos y me sonaba que eran medidas que sí, que tenían mucho efecto y tal, pero estamos hablando de casi la mitad de las emisiones que se deben a medidas que a lo mejor sí, algunas se pueden poner mañana mismo y otras en cuestión de semanas o de meses podrían estar en marcha. Y simplemente hace falta un poquito, en algunas un poquito de voluntad política y en otras casi ni eso. es que otras, como la de echar menos fertilizantes, es que al final el agricultor se va a ahorrar dinero si se explica correctamente la cantidad que hay que echar y no poniendo más, vamos, y esto ya sin entrar en lo que decías tú, en la agricultura regenerativa o en no arar la tierra o todo eso, que eso ya explota, ¿no? Y esto sin, Claro. sin entrar ni siquiera en la electricidad. El 25% de las emisiones vienen de la generación de electricidad y esto ya hemos comprobado que es totalmente reemplazable. Ya hay muchísimos países con más de un 99% de renovables en su generación de electricidad, pues primeros países, o sea, Escocia, Noruega, Costa Rica, Uruguay, que ya han demostrado que es completamente viable y además los precios no paran de caer. Y si nos quitásemos el 25% de la generación de electricidad, ya estaríamos en el 68%, ¿vale? De la solución. Y así podríamos seguir hasta completar el 90% sin que a nadie se le explote la cabeza, sin que nadie tenga que dormir en camas de pinchos ni caminar sobre ascuas, como es lo que parece algunas veces que es lo que implica luchar contra el cambio climático. Y esto es alucinante que no lo estemos haciendo y que ni siquiera entendamos la dimensión que tiene esta crisis, la urgencia sin igual en la que estamos en toda la historia de la humanidad. Y bueno, pues que tenemos la solución encima de la mesa y no la estamos llevando a cabo. Y esto es, pues bueno, la cosa que me parece completamente indignante, que ni siquiera lo sabemos los que nos dedicamos a esto, y estamos todo el rato leyendo sobre estos temas, porque, bueno, pues porque no es fácil acceder a toda esta información y creo que es el momento de que haya una docuserie de primer nivel Es el momento. que aparezca en una plataforma internacional, que ponga esto sobre la mesa, que explique cómo se podría hacer, que explique que esto no es imposible en absoluto y que dibuje el horizonte de esperanza y la sociedad infinitamente mejor que vamos a conseguir y nos saque de la apatía, de la depresión y de esta cosa apocalíptica en la que nos paralizamos y nos ponga a la ofensiva. Es, Tenemos que lograr esto ahora mismo. es que, por un lado, en lo que veo en los vídeos que hacéis ya sobre la serie, está esta parte científica y esta parte de la esperanza y esta parte también, para mí, un tercer ingrediente que es la épica, porque esto también es épico, porque estamos hablando de la gran aventura de nuestra generación y estamos hablando de un reto, quizá el mayor desafío que tenemos como humanidad ahora mismo y el que hemos tenido en mucho tiempo, quizá desde la Segunda Guerra Mundial no nos encontrábamos en una encrucijada
como humanidad tan importante. Y es que si somos capaces de lograr transmitir esto, tú con la serie y nosotros intentando dar a conocer lo que hace la gente como tú, desde luego podemos conseguir pues algo que contar a las generaciones futuras y es más, podemos conseguir que el futuro no dé miedo. Efectivamente, pasar de la distopía a la utopía, que es un ejercicio que tenemos por delante de creatividad y de transformación, una oportunidad para cambiar, para mejorar nuestra sociedad inédita. Y encima lo tenemos que hacer a marchas forzadas porque ya no tenemos tiempo. Va a ser un proceso de creación de empleo inédito, de prosperidad y de bienestar social bien entendido. No, no esta opulencia en la que hay algunos muy ricos, otros muy pobres, un hiperconsumismo de cosas que no nos satisfacen del todo, ¿no? Esta cosa, tenemos que poner las prioridades en el centro y vamos a disfrutar de un bienestar infinitamente mayor. Vamos a dejarle a nuestros hijos un mundo muchísimo mejor del que nos encontramos cuando llegamos a este mundo. Y eso es una cosa por lo que merece la pena dejarse la piel. Y desde luego que la alternativa a esto es una distopía que cuanto más te pones a leerlo y cuanto más escuchas a los científicos, más te asusta, porque lo que puede pasar es infinito. O sea, no ha habido nada tan grave en toda la historia de la humanidad, por su proporción. Ya llevamos bastante tiempo de entrevista, no te quiero robar mucho más tiempo, pero tampoco quiero que te quedes sin nada que decir, porque además creo que te apasiona y me gusta esa pasión que transmites y se ve que tienes ganas de decir muchas cosas. Aquí en Noticias Positivas, los dos temas que más nos interesan son, por un lado, la ecología, el ecologismo, el medio Ujú. ambiente, porque la ecología o el ecologismo, mejor dicho, como un movimiento, nos enseña a defender y a proteger nuestra única casa, que es este pequeño y amenazado planeta. Y el Ujú. feminismo también, porque no solamente nos enseña el feminismo a luchar contra las desigualdades de género, sino que también nos ayuda a entender que todas las desigualdades son injustificables, incluyendo también la que se deriva de la falta de justicia climática. Al final están unidos y en un vídeo tuyo he visto que se ve muy bien esa ligadura, esa unión. Por ejemplo, los beneficios que tiene para el planeta precisamente acabar con el machismo. Desde el punto de vista, quiero decir, de la crisis climática. Esto es muy interesante también que lo digas porque es parte de Ujú. nuestra línea y nuestro mensaje. Claro, esto me parece que es una gran noticia porque, pues, si faltaban motivos para erradicar el machismo y, bueno, pues que las niñas en muchas partes del mundo no pueden acceder a la educación ni al empleo y, y bueno, y que en nuestras sociedades aún exista una desigualdad importantísima. Pues el informe Drawdown ha hecho un cálculo en el que ha concluido Uh que -huh. una de las soluciones climáticas más potentes que se pueden tomar de cara a 2050, haciendo un cálculo de aquí a 30 años vista, es precisamente educar a las niñas y darles acceso a la educación y al empleo y erradicar el el machismo y garantizar el acceso a la planificación familiar. De cajón. Porque porque está comprobado que cuando las mujeres viven en igualdad, pueden estudiar y pueden trabajar, en primer lugar, deciden tener hijos más tarde y en segundo lugar pasan de tener 5 o 6 hijos a decidir tener uno o a tener dos. Y esto es fundamental para reducir el crecimiento exponencial de la población y empezar a estabilizar la población humana dentro de unos límites que sean sostenibles para el planeta. Esto tiene un, es decir, tiene una posible lección
lectura equivocada. Es decir, el problema aquí no es que los países en desarrollo tengan muchos hijos, porque uno más rico, el doble de emisiones que el 50% más pobre. Sí. Es decir, las emisiones de los países en desarrollo son irrisorias en comparación con Con las los países ricos. con las del primer mundo. Esto no es un problema de que los países en desarrollo pues tengan muchos hijos y su población crezca, pero teniendo en cuenta que esperamos que su nivel de vida aumente en los próximos años porque consigamos acabar con la pobreza y que su nivel de consumo también aumente, es importantísimo estabilizar la y detener el crecimiento. Esto no, es que hay veces que se usa el argumento este de, bueno, que dejen de tener hijos los de la India o los de África, y que nosotros aquí ya casi no tenemos hijos y somos muy sostenibles, ¿no? Dices, la huella, o sea, las emisiones de CO2 de la India son 4 veces menores que las de España por persona Por persona. Ujú. y 8 veces menores que las de Estados Unidos, ¿vale? O sea, y ya si nos vamos a países subsaharianos, ya es que entran en el orden de 150 veces menos. O sea, que es decir, a- no es el problema. Vamos, el problema aquí es el consumo y las emisiones de los países más ricos, ¿no? Entonces, solo por aclarar el punto, ¿no? Sí, sí, sí. Está muy bien. A mí me parece una gran noticia que tengamos que hacer esto precisamente por si faltaban motivos para combatir la crisis climática. eh, Me parece una gran noticia. Yo que tengo una hija pequeña, el pensar que por ser mujer no podría estudiar ni trabajar es algo que me subleva en todo mi cuerpo, ¿no? Y conseguir que que lo que mi hija da por sentado y sea una realidad en cada vez más países, es un objetivo al que dedicarle una vida, aunque no hubiese crisis climática. Y si además es un ingrediente fundamental para detener la crisis climática, bueno, pues me parece una excelente noticia y una medida de la que merece la pena hablar y poner sobre la mesa, desde luego. Desde luego que sí. Ya estamos terminando, pero no quiero que esto termine con algo que se te quede en el tintero que digas, se me ha olvidado decir esto. Así que cuenta todo lo que consideres, que no se te quede nada ahí que digas, "Shh, madre mía, se me olvidó dejar este mensaje o esta idea". Bueno, pues simplemente recordar que es fundamental para que el proyecto del que hemos estado discutiendo hoy salga, que todos y todas entréis en Kickstarter, que aportéis lo que podáis, cualquier aportación es importante y puede ser la clave, y que nos ayudéis a reenviárselo a todos vuestros amigos, a vuestros familiares, a la gente que creáis que pueda estar interesada, para que saquemos esto adelante entre miles de personas con pequeñas aportaciones y que logremos que esta docuserie llegue a millones de hogares de todo el mundo y marque un antes y un después en la lucha contra el cambio climático. Es el momento, como tú dices, y tenemos que hacer lo que podamos, porque yo quiero ver esa serie y creo que es que tiene que verse y esa serie tiene que, pues eso, ser un acicate más en un cambio de conciencia que nos va a traer un mundo mejor, un mundo vivible al menos y además un mundo mejor, más justo, no solo más socialmente, bueno, ambientalmente primero sostenible, sino también socialmente deseable. Totalmente. Pues muchas gracias, Javier, seguimos en contacto y nos vemos en la premier. Pues muchas gracias, espero que nos veamos muy pronto en la premier y muchísimas gracias por invitarme a participar hoy. A ti un abrazo. Un abrazo.